Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos de Puntaje Nacional en nuestro módulo de Química. ¿Ya? Hoy estamos con nuestro resumen de Química Común. ¿Ya? Como hubo un cambio de PSU, hubo un aplazamiento, yo he tenido que inventar clases que no tenía contemplado originalmente y ya se me acabó. No tengo ni ejercicios para ver, lo que vamos a hacer hoy día es ver los últimos resúmenes y de ahí yo los dejo libres para que ustedes puedan estudiar o repasar a conciencia. ¿Ya? ¿Qué les recomiendo yo? Empiecen a calmar un poquito la cosa porque ya estamos en época de repaso. Ya no estamos en época de aprender cosas nuevas, ¿ya? Así que en ese contexto vamos a tener esta clase que tiene como finalidad ir repasando checklist. Ah, esto yo lo vi, listo, ni un problema. Ah, esto yo ya no sé, ni un problema. Así que así lo vamos a tomar hoy. Para las personas que quieran empezar desde cero a estudiar, esta clase probablemente no les sirva completamente. Van a tener que irse a meter a otras clases que hemos visto y están en nuestra lista de reproducción de YouTube, pero en una de esas que yo no les voy a venir a decir que no les va a resultar. ¿Ya? Les digo que es más improbable partir a estudiar ahora, pero yo no les voy a decir que no se puede. ¿Ya? En una de esas me mandan el mensajito y me dicen, profe, mire, partí estudiando aquí y mire cómo fue. Ojalá pase eso. ¿Ya? Y sí, le digo a don Alexis, sí hay gente que empieza a estudiar ahora, hay gente que ve estos videos de resumen el mismo día en la PSU, ¿ya? Para que no se sorprenda. Bueno, esto hemos visto en nuestro módulo común, no es poca materia, ¿ya? Y nosotros ya hicimos una clase de resumen cuando se acabó el módulo común y va a ser muy similar a la de hoy día, donde vamos a ir simplemente revisando cuestiones. Y necesito que ustedes vayan poniendo dudas o que vayan en su mente diciendo, ya, esto yo ya lo tengo. Así que, eso nomás, ¿ya? Con esto partimos. En realidad partimos con las teorías atómicas, ¿cierto? Hablamos de qué era un átomo. Para poder empezar a conversar de química teníamos que ponernos de acuerdo en qué era un átomo. El átomo era esta partícula indivisible según Demócrito, no sé si lo recuerdan. Después John Dalton, que retomó esta historia. Posteriormente Thomson descubre los electrones, se dan cuenta que hay algo dentro de los átomos. Después viene Rutherford, que descubre los protones. Chadwick descubre los neutrones. Nosotros vimos una clase de historia la primera clase, ¿cierto? Donde vimos todo el tema de cómo se genera la teoría atómica y definimos estos valores que son muy útiles y que aparecen en nuestra PSU y tenemos que saber definirlos y también manipularlos. Recuerden que la PSU tiene distintos tipos de preguntas. Tiene preguntas de reconocimiento, que básicamente poner algo que yo conozco o no, es súper directa, pero también tiene preguntas de aplicación. Aquí es donde nosotros tenemos potenciales preguntas de aplicación con estos temas, donde nos pueden hacer pensar o darle un poquito una vuelta y manipular estas cuestiones. Número atómico corresponde al número de protones, si es que el átomo es neutro, y solamente si nos dicen que es neutro, nosotros vamos a hacer la relación entre que el protón es igual a electrones, así que el número atómico también corresponde a los electrones, solamente en ese caso que sea neutro. El número másico corresponde a un valor que es igual a la suma de protones y neutrones, cosa que es súper útil porque nos va a ayudar a poder despejar algunos de estos valores en caso que yo tenga el otro, ¿cierto? Si yo no desconozco cuál es la cantidad de protones, sabiendo el número másico de los neutrones, puedo llegar perfectamente a eso, ¿ya? Y el peso atómico, en el fondo, esta visión más real de cómo se distribuían, desde un punto de vista estadístico, de abundancia, los distintos isótopos de un tipo de elemento, ¿ya? Entonces, eso es. Lo habíamos visto en la primera clase esto, pero como les digo, esto no solamente es sabérselo de memoria, también saber manipular estos valores, ¿ya? Ahí me están dando los nombres de los apellidos: Dalton, Thomson, Bohr y Rutherford. El orden ahí está un poquito cambiado. Yo pondría Rutherford antes que Bohr, porque Bohr no aparece ya en el último modelo que nosotros vemos acá. Como spoiler, en caso que a alguien se le ocurra estudiar química o física, les voy a decir que esta cuestión es una historia a medias. Cuando nosotros descomponemos este átomo en neutrones, protones y electrones y decimos que hasta ahí nomás llegamos, eso es a nivel PSU, ¿ya? La física de partículas ya ha despejado partículas aún más chicas que pueden formar estas subpartículas, pero no nos metemos en eso, se los doy como en caso que a alguien le interese. Si es que después que sale la PSU le interesa esto, métase a dar una vuelta a física de partículas, modelo estándar de la física. Súper interesante, difícil pero interesante, ¿ya? Dentro, si se puede estudiar eso que yo le estoy diciendo, va a encontrar mucho de esto también, porque tenemos distintos
variantes de los elementos que en el fondo están relacionadas con los tipos de emisión radioactiva que nosotros lo vimos en el electivo. Pero nosotros tenemos que saber en nuestro módulo común de química que existen diferentes variantes para cada elemento. Por ejemplo, los isótopos, que son átomos, cuando nosotros comparamos dos átomos que tienen la misma, el mismo número atómico, es decir, que tienen la misma cantidad de protones, es decir, que son el mismo tipo de átomo, son del mismo elemento, recuerden que el tipo de átomo depende del número de protones. En ese caso, si es que tienen diferente número másico, es decir, que varía la cantidad de neutrones, tendríamos el caso de dos isótopos, ¿ya? Si es que usted por alguna razón, cuando yo le estoy dando esta explicación, me dice, ¿qué está hablando este loco? En realidad porque estoy hablando cosas que a usted se le complican, es porque aún no tiene dominada estas definiciones, ¿ya? Y la definición anterior. La idea es que usted me vaya siguiendo cuando yo les doy esta vuelta de que tienen el mismo número de protones, pero no el mismo número de neutrones, ¿ya? Que ustedes puedan en el fondo explicar esto con distintas palabras, porque tiene distintas implicancias. Por otro lado, los isóbaros son átomos que tienen el mismo número másico, pero diferente número atómico. Eso implica que ya no son del mismo elemento. Aquí tenemos dos ejemplos: calcio y argón. Ya no se parecen en nada, no tienen el mismo número atómico, no tienen la misma cantidad de protones, no son el mismo elemento debido a esto, pero tienen el mismo número másico. Significa que la suma de protones y neutrones en estos dos casos es igual, ¿ya? Y los isótonos, que son aquellos que lo único que comparten son los números de neutrones, pero su número atómico y número másico son distintos. Ya alguien me puso en los videos que se suben a YouTube en los comentarios, si no me equivoco, una mnemotecnia muy buena, que era isótonos con la N de isótono, N de neutrones. La isótopo es la P de protones y la D, aquí no me acuerdo, pero en el fondo al que le queda la duda, pues en una de esas se acuerda la PSU con ese datito que nos dio alguien en los comentarios de YouTube, ¿ya? Bueno, ese datito. ¿Qué le estoy mostrando acá? ¿A alguien le parece familiar esto? ¿Alguien ha visto esta imagen alguna vez? Que nosotros no la hemos visto en nuestras clases hasta ahora. ¿Alguien me puede decir de dónde sale esta cuestión? Lo agradecería. Yo espero que sea familiar para usted. Ya, ahí me dan un dedito. Los isóbaros tenemos que preocuparnos de la A de número másico. Ya, buen punto. Bueno. Así tiene su mnemotecnia. En caso que se lo olvide. Isótopo, los protones. Isótono, los neutrones. Y los isóbaros, piensen en la A de número másico. ¿Ya? Bueno, muchas gracias ahí los que me están dando, soplando cómo acordarse si es que se nos olvida. Esto es el famosísimo temario DEMRE. Cuando ustedes estaban en el colegio, su profesor normalmente antes de la prueba les ponía un temario, le escribía en la pizarra, esto vamos a ver en la prueba. Los tíos del DEMRE hacen lo mismo. Ya el tema es que este temario tiene un par de complicaciones que es muy poco específico. Ya nos permite maniobrar mucho y ese es el trabajo de los que trabajamos en algún preuniversitario. Pues decir, chuta, ¿hasta cuándo sigo pasando? Por ejemplo, yo podría haber pasado el modelo estándar de la física y meterme los quarks y todos esos shows de las partículas más chicas, pero tenemos que interpretar esto. Lo que yo necesito ahora, lo que van a hacer ustedes ahora es ser críticos con mi trabajo, con el trabajo de sus profesores del colegio, con el trabajo de todas las personas que le han enseñado, porque ustedes deben leer esto y criticar o analizar si es que yo realmente les pasé toda esta materia. Y en caso que no, su deber es tomar medidas, ¿ya? Este es el primer eje de los contenidos mínimos obligatorios de química, primero medio, ¿ya? Materia de su transformación, estructura atómica. Lo primero, descripción básica de la cuantización de la energía, organización y comportamiento de los electrones del átomo utilizando los 4 números cuánticos. ¿Vimos eso nosotros? ¿Ya? Esa es la pregunta que tienen que hacerse. Descripción de la configuración electrónica de diversos átomos para explicar su diferente ubicación en la tabla periódica. ¿Vimos eso nosotros? ¿Vimos la configuración electrónica, la tabla periódica, cómo se comportan en la tabla periódica y estas propiedades periódicas las vimos? Explicación del comportamiento de los átomos y moléculas para unirse por enlaces iónicos, covalentes y de coordinación. Eso es lo que necesito que hagan ahora. Lean esta cuestión y sean críticos, y ser autocríticos con ustedes también y ver, a lo mejor tengo un punto débil con algo. Ver eso.
¿Vimos esto? Esto es configuración electrónica. Sí lo vimos. Esta imagen famosísima es la que nosotros tenemos que recordar. Esto es parte del modelo que propone Bohr. ¿Ya? Bohr es un físico muy famoso del principio del siglo XX que dio origen a la física cuántica. ¿Ya? Él, por ejemplo, tenía muchas diferencias de opiniones con Albert Einstein. Eran personas que no compartían completamente sus opiniones y por mucho tiempo ellos, por ejemplo, Albert Einstein estaba en contra de la teoría cuántica. Bohr era el que lo planteaba y además parte de lo que hizo Bohr fue entender el átomo como un ente de orbitales electrónicos, donde los electrones no entraban en cualquier disposición, donde teníamos un orden y ese orden es el que nosotros ensayamos cada vez que realizamos una configuración electrónica. ¿Ya? Este monito que ustedes tienen aquí tienen que retenerlo en su cabeza porque lo necesitan para poder armar el orden en el cual los electrones entran al átomo. Y aquí está precisamente ese de allá, porque me interesan mucho las flechas. ¿Ya? Vimos que cuando el átomo no presenta signo, es decir, cuando no tiene signo ni más ni menos, se considera neutro y entonces nosotros hacíamos esta asimilación de que el número de electrones y protones era el mismo. Ahora, si es que un átomo llegaba a tener carga, es decir, que tenía un signo más o un signo menos, en ese caso nosotros teníamos que asumir que existía una diferencia entre la cantidad de protones y la cantidad de electrones. ¿Ya? Y eso quiere decir que vamos a tener átomos cargados que se llaman iones. Un ion, recuerden que es un átomo que la propiedad más importante que tiene es que su cantidad de protones y neutrones no es exactamente igual. ¿Ya? Si es que tiene más electrones que protones, va a tener una carga negativa y se va a llamar anión. Si es que tiene mayor cantidad de protones que electrones, tiene una carga positiva y se llama catión. ¿Ya? Y cuando nosotros hagamos una configuración electrónica, tenemos que considerar esas eventuales cargas. ¿Ya? Recuerden que la configuración electrónica, como dice su nombre, obedece a los electrones. Aun cuando yo tenga un número atómico para este átomo, lo que me interesa son sus electrones. Es decir, que si yo tengo carga, por ejemplo, menos 2, tengo que considerar el número atómico, pero además agregar los 2 electrones que tengo adicionalmente. ¿Ya? Eso. Y una vez que tengamos esta configuración electrónica, vamos a tener maneras distintas de escribirla, la forma completa, donde se ponen todos los orbitales, incluyendo la orientación espacial de ellos, la semicompleta, donde solamente indicamos los orbitales y la cantidad de electrones totales que tiene su orbital, perdón, los subniveles. Estoy confundiendo la palabra orbital con subnivel. Aquí vemos el subnivel descompuesto en los distintos orbitales, que están cada uno en una disposición geométrica. Aquí lo que tenemos es el subnivel visto en su totalidad. Por ejemplo, el subnivel I2P está visto con 6 electrones y nada más. ¿Ya? Resumida es cuando se ocupa como molde el gas noble inmediatamente más cercano hacia atrás. ¿Ya? Es decir que, por ejemplo, en este caso que yo tengo que representar 3 electrones, 13, agarro los 10 del neón, lo ocupo como molde y completo los que me faltan nomás. Así no me voy a dar la lata de llenar toda esta cuestión. ¿Ya? Mediante la configuración electrónica, ¿cómo se sabe qué elemento es? Me pregunta Benja. Si es que primero usted tiene que saber la carga. ¿Ya? La configuración electrónica a usted le va a dar la cantidad total de... Si usted le da solamente la configuración electrónica, usted aquí, por ejemplo, va a saber la cantidad total de electrones. Si es que conoce la carga, por ejemplo, aquí tenemos un aluminio que no tiene carga, esos electrones corresponden a la misma cantidad de protones y por lo cual el número atómico es el 13, el mismo. ¿Ya? Ahora, si le indican que tiene carga, tiene que hacer la relación. Cada carga negativa es un electrón más en comparación a los protones. Aquí están debatiendo con respecto a lo que pasó con Einstein, porque alguien dijo Einstein asesino. Yo tampoco comparto eso. Aquí Jackson le hizo la corrección. Bueno, un tema de opinión. Yo tampoco creo que Einstein sea un asesino. Que contribuyó a una cuestión que mató mucha gente, sí, pero eso no significa que uno sea asesino. Ya, sigamos. Tenemos números cuánticos. Los números cuánticos eran una cuestión que tiene un nombre muy complicado, que nos distrae mucho, que nos hace sentir que somos físicos cuánticos, pero en realidad es una cosa bien simple si es que nosotros comprendemos configuración electrónica. La configuración electrónica nos daba datos de los electrones, ¿cierto? Los números cuánticos son unos datos o unos números que nos permiten adjudicar una dirección a cada uno de los electrones de un átomo.
el número cuántico principal nos indica el nivel, o en el fondo este nivel que corresponde con la distancia entre el núcleo y el electrón, como estas capas que nosotros vamos avanzando secuencialmente, que en nuestra configuración electrónica son los pisos, ¿cierto? Nivel 1, yo bajo después al nivel 2, nivel 3 y así sucesivamente. Una vez que yo sé en qué piso de la configuración electrónica está tal electrón, voy a preocuparme del número cuántico secundario, que se relaciona directamente con el tipo de orbital. ¿Ya? Tenemos una relación matemática que va a ir desde 0 hasta n-1. Recuerden que n es el número anterior, ¿cierto? El número cuántico principal. Y si yo tengo un valor de número cuántico secundario o L igual a 0, significa que ese electrón está en un orbital S. Si que es 1, corresponde a un orbital P y así sucesivamente. ¿Ya? Número cuántico magnético me orienta con respecto a la ubicación en el espacio del orbital que contiene el electrón que a mí me interesa. ¿Ya? Con el orbital S es súper fácil porque tenemos un puro orbital. No hay ninguna posibilidad de tener muchas variantes, pero ya a partir del orbital P, yo tengo, perdón, del subnivel P yo ya tengo 3 orbitales que están en distintas orientaciones espaciales. Eso significa que si yo ando buscando un electrón en particular, tengo 3 posibilidades. Entonces va a ser el número cuántico magnético el que me va a despejar cuál de estas 3 posibilidades es la que corresponde a ese electrón en particular. Una vez que yo tenga identificado cuál de los orbitales contiene el electrón que yo ando buscando, voy a tener que diferenciar entre los 2 posibles electrones que están en cada uno de estos orbitales, o que pueden estar, ¿ya? Si es que ya hay 2 electrones en ese orbital, van a tener un número cuántico distinto, que es el número cuántico de spin. El primer electrón que entra en el orbital adquiere spin más 1 y el segundo spin menos 1. Así que con eso ya tengo una configuración de números cuánticos disponible para cada electrón de un átomo. A mí me pueden preguntar por los números cuánticos de cualquier electrón de un átomo, ¿cierto? Un átomo que tiene 40 electrones, bueno, cada electrón tiene números cuánticos distintos, ¿ya? Así que tenemos que saber buscarlo, saber localizar en el fondo cada electrón de acuerdo a sus números cuánticos, ¿ya? Y aquí yo creo que abordamos o tenemos en el fondo tomados ya los 2 primeros contenidos mínimos obligatorios de nuestra PSU, ¿cierto? Descripción de la cuantización de la energía, que en el fondo lo que nosotros habíamos descrito con nuestra configuración electrónica, con los ejercicios que hicimos en algún momento también. ¿Se acuerdan de esos diagramas de energía? Donde habían flechas que saltaban a los distintos niveles energéticos y nosotros teníamos que entender cómo se iba liberando o emitiendo energía o absorbiéndola, los números cuánticos y la configuración electrónica con la relación en la tabla periódica. Y esto todavía no lo hemos visto. Aquí está. ¿Ya? Una vez que nosotros tengamos identificado el átomo, vamos a ubicarlo en esta maravilla de la humanidad, que es la tabla periódica. ¿Ya? La tabla periódica es esas cosas que están tan bacanes, tan interesantes, que uno no sabe si es que un ser humano, que es Mendeleev, la inventó o la descubrió. ¿Ya? Eso suele pasar cuando las cosas son muy geniales. Por ejemplo, con las artes, con la música. Uno descubrió la música o la inventó. Eso pasa con la tabla periódica. Así de maravillosa es. Ayuda a predecir las propiedades de nuestros elementos conocidos. Con mucha precisión. ¿Ya? Nos permite clasificar de acuerdo a distintos grupos, que son estas hileras verticales, y a distintos periodos, que son nuestras filas horizontales, ¿ya? Los grupos se dividen en los grupos A y los grupos B. La gracia de los grupos A es que me permiten saber con su número, este número romano que está al lado de la A, la cantidad de electrones en su último nivel energético. Y el periodo me permite saber inmediatamente cuál es el nivel de energía de los últimos electrones de ese átomo. ¿Ya? Con solo saber en qué lugar de la tabla periódica está, yo ya tengo esos 2 datos. Además de eso, podemos sacar un montón de otras conclusiones, ¿ya? ¿Qué nos importa a nivel PSU? A nivel PSU tenemos distintos comportamientos de los electrones en la tabla periódica que me permiten hacer distintas comparaciones. Por ejemplo, variaciones de tamaño. Yo, al saber dónde está un átomo en la tabla periódica comparado con otro,
yo puedo inmediatamente saber si es que su radio atómico es mayor o menor, solamente con mirar la ubicación. ¿Por qué? Porque yo sé que la ubicación en la tabla periódica, perdón, el radio atómico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda en la tabla periódica. Es decir, que si yo tengo que comparar el radio atómico de un átomo que está aquí con uno que está más allá, ya sé cuál tiene el radio atómico más grande. ¿Ya? El radio iónico es un fenómeno similar, pero, de hecho, obedece al mismo principio, pero yo tengo que considerar el último electrón que llegó a este átomo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que responder a la cantidad de electrones que tengo ahora, la cantidad nueva de electrones. Por ejemplo, el flúor va a tener una cantidad, ahí está el flúor, ¿cierto?, de electrones, va a tener 9 electrones. Cuando el flúor se ioniza ya no tiene 9 electrones, tiene 10. Adquiere un electrón más y ya no está ubicado, o no lo vamos a considerar en el mismo lugar que lo consideraríamos como si estuviera en su estado fundamental. ¿Ya? Por otro lado, tenemos variaciones de energía cuyo comportamiento en la tabla periódica es inverso. Crecen hacia arriba y crecen hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que si me hacen comparar cualquiera de estas variaciones de energía entre dos átomos, yo ya sé que este de acá va a tener mucha mayor electronegatividad, por ejemplo, que este de aquí, simplemente con mirar dónde está en la tabla periódica. ¿Ya? Tengo un montón de preguntas en el chat que van más rápido inclusive de lo que yo estoy hablando. Y lo bueno es que se están respondiendo ustedes mismos, ¿ya? Así que alguien sigue teniendo una duda, por favor insista hasta que haga una pausa. Ya, una vez que tenemos despejada nuestra configuración electrónica, que tenemos nuestros electrones ya acomodados como corresponde dentro del átomo, vamos a tener o vamos a poder formar estas estructuras de Lewis que son muy pero muy útiles porque nos permiten predecir los enlaces que va a formar nuestro átomo, ¿ya? Es un dibujo que representa solamente a los electrones de valencia, es decir, a los electrones que están en nuestro último nivel energético, y nosotros los vamos a ir acomodando de a dos en base a la formación de los orbitales, ¿ya? Para armar una estructura de Lewis, nosotros podemos considerar o no la hibridación, dependiendo si este átomo está solito por el mundo o si está formando parte de una molécula. La hibridación es algo que nosotros vimos en química orgánica, pero que en lo vimos de forma aún más superficial cuando hicimos la estructura de Lewis, ¿ya? De forma superficial. Veamos la explicación superficial. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el átomo de carbono, que es el que se ocupa siempre para el ejemplo de hibridación, yo tengo que estoy en el segundo nivel energético y que tengo 4 electrones en ese segundo nivel energético. Lo que me dice mi configuración electrónica es que yo debo llenar primero el subnivel 2s, y de hecho el carbono ahí tiene 2 electrones que están juntitos porque entraron al subnivel 2s. Una vez que se llena ese subnivel, pasamos recién al subnivel 2p, y por eso, si quedan 4 electrones totales, el carbono va a quedar con 2 electrones que van a quedar solitos, y hay un orbital ahí que no está dibujado, que está vacío, ¿ya? Eso es si es que nosotros no consideramos la hibridación. Así está en su estado fundamental, como si estuviera solito por el mundo ese átomo de carbono, ¿ya? El tema es que el carbono, cuando forma moléculas, obedece a este proceso de hibridación, donde vamos a dejar de considerar estos subniveles. Ya no vamos a tener que llenar primero el subnivel 2s y después el 2p, sino que vamos a tener orbitales mixtos, híbridos, que se van a llenar todos al mismo, o en el fondo con la misma prioridad. Por eso se van a llenar de forma incompleta los 4 orbitales que hay en el nivel 2, y por eso el átomo de carbono permite formar 4 enlaces. Complicaciones con esto, vayan a las 2 clases de química orgánica, las 2 primeras, donde hablamos en detalle de hibridación. Una vez que tenemos la estructura de Lewis, vamos a vernos en la necesidad de predecir los enlaces, ¿ya? ¿Se acuerdan que era el último contenido mínimo obligatorio que aparecía en nuestra lámina del temario? Tenemos la siguiente regla: los enlaces se van a formar de acuerdo a las diferencias de electronegatividad de los átomos que participan de ese enlace. Esto va a ser una interacción entre las distintas capacidades que van a tener los átomos de adquirir nuevos electrones. Todos estos átomos están tratando de satisfacer su necesidad
de electrones o en el fondo de completar estos octetos. ¿Ya? Dependiendo de esta diferencia de electronegatividad, vamos a tener tres tipos posibles de enlace. Si que tenemos dos átomos que son muy parecidos con respecto a su electronegatividad, cosa que se da casi siempre en moléculas o en enlaces de dos átomos que son iguales, por ejemplo el hidrógeno ahí diatómico, en ese caso los electrones se van a repartir de forma igualitaria entre los dos átomos y vamos a tener una molécula o un enlace no polar o apolar, que es lo mismo. Si es que tenemos una diferencia de electronegatividad entre 0,1 y 1,7, que son valores que yo voy a obtener cuando haga la diferencia, la resta entre las electronegatividades de los dos átomos, voy a tener un enlace que es polar. ¿Qué significa esto? Que hay un átomo que está adquiriendo o llevándose para su lado los electrones, aun cuando esto es un enlace covalente, donde se comparten los electrones, donde los dos átomos ocupan estos electrones del enlace para llenar ambos sus octetos, para aumentar su cantidad de electrones y con eso completar sus octetos, no están distribuidos de forma igualitaria, ¿ya? De hecho, aquí nosotros en el ácido clorhídrico esperamos que el cloro se lleve un poquito más hacia su lado los electrones, porque es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Por otro lado, si es que ya la diferencia de electronegatividad es muy alta, vamos a estar en presencia de un enlace iónico. Aquí es tanta la diferencia entre el cloruro y este sodio para adquirir electrones que el cloruro se los va a robar directamente. Es decir, pasa para acá los electrones. Y con eso se va a formar un anión, un átomo que adquiere una mayor cantidad de electrones para sí mismo. Y un catión, que es un átomo que perdió electrones. ¿Ya? Entonces, eso van a ser nuestras diferencias entre los distintos tipos de enlaces formados a partir de nuestra diferencia de electronegatividad. Si tienen dudas con esto, hay una clase completa, hay dos clases completas de enlace iónico. ¿Ya? Creo que es nuestra cuarta o quinta clase por ahí. Un último tipo de enlace era el enlace metálico, que se formaba entre un conjunto de átomos, era un enlace diferente a los que nosotros ya habíamos visto. Entre un montón de átomos metálicos, ellos se juntan, todos comparten los electrones, ¿ya? Los electrones pueden fluir libremente entre todo el material sin ser de nadie y ser de todos a la vez, ¿ya? Por eso estas cuestiones son tan buenas para conducir la electricidad. Por eso nuestros cables son de cobre, porque nosotros tenemos un material de átomos de cobre que en el momento de poner un potencial eléctrico nosotros vamos a poder conducir de forma súper libre los electrones para donde queramos. Así que eso es el tipo de enlace metálico. Me pregunta Pablo, ¿de dónde saca la electronegatividad de cada átomo? No tiene por qué sabérsela, ¿ya? Se la pueden dar con un número, se la pueden dar en el ejercicio, como en el enunciado, o usted la puede predecir de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica. Cuando yo tengo átomos que están muy alejados a la izquierda y a la derecha en la tabla periódica, vamos a tener diferencias muy grandes de electronegatividad. De hecho, los átomos de los dos primeros grupos con los de los dos últimos forman siempre enlaces iónicos. Y con los dos últimos no incluyo los gases nobles, ojo con eso, ¿ya? Pero siempre lo van a hacer comparar. Normalmente, si bien existen tablas donde aparece la electronegatividad, una buena tabla periódica debe tener al reverso la electronegatividad de cada elemento. Normalmente en la PSU lo hacen comparar, o si no, le van a dar los valores en el mismo ejercicio, no tiene por qué sabérselo, ¿ya? Sí tiene que saber que en la tabla periódica, de acuerdo a la ubicación, sí va a tener diferencias muy grandes entre aquellos átomos que estén muy alejados, ¿ya? Otro tipo de enlace era el enlace dativo, que ya es el más raro. Este sí que era el más extraño porque era un tipo de enlace que ocurre en casos muy especiales, pero además donde un átomo que está muy carente de electrones, al que le faltan sus electrones y no tiene dónde encontrarlos, encuentra un átomo solidario y además rico en electrones, como en este caso en el amoníaco, el nitrógeno. El nitrógeno ahí está formando enlaces covalentes con 3 hidrógenos, ahí a la izquierda, ¿cierto? Y le queda un par no compartido, es un par que él tenía lleno antes de armar el enlace. Antes de que el nitrógeno se juntara con cualquiera de esos hidrógenos, él ya tenía ese par que está a la derecha listo, lo tenía completo, porque en el fondo él ya tenía una cantidad suficiente de electrones para llenar ese orbital. El tema es que él dice, ¿saben qué? Anda aquí dando vuelta un hidrógeno solito que no tiene ese hidrógeno de ahí no tiene ningún electrón.
Entonces viene y se pone al ladito de ese par no enlazante del nitrógeno y se forma este tipo de enlace que es un enlace dativo. Se llama dativo porque es dativo en este caso el nitrógeno, que está siendo muy solidario. Y además también se puede llamar enlace coordinado. Algo similar ocurre aquí cuando se forma este ion hidronio con la molécula de agua. Si se dan cuenta, este oxígeno tiene pares no compartidos, estos pares no enlazantes que se llenaron antes con los electrones que ya tenía el oxígeno por sí solo. Permitimos compartir ciertos electrones o en el fondo como prestarle entre comillas a ciertos electrones a este hidrógeno que anda solito. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestro tercer contenido mínimo obligatorio. La explicación del comportamiento de los átomos y moléculas al unirse por enlace iónico, covalente y de coordinación para formar compuestos comunes como en la producción de la industria, la minería, los que son importantes en la composición de los seres vivos. Normalmente esto que sale al final no aporta mucho. ¿Ya? Eso. Después continuamos hablando nosotros de reacciones químicas, pero empezamos a hablar de estequiometría. Y definimos este concepto que era muy importante, que era el famosísimo mol. ¿Ya? El mol, alguna vez también dimos la explicación en nuestra primera clase de estequiometría, es un valor arbitrario, pero súper útil para que los químicos nos pongamos de acuerdo y nos pasemos la misma cantidad de sustancias de distintos compuestos, ¿cierto? Uno no podía hacer una relación, y lo explicamos alguna vez. Yo no puedo decir, pásame un gramo de glucosa y pásame un gramo de cloruro de sodio y pensar que voy a tener la misma cantidad de moléculas porque tengo la misma masa. No es así, porque en realidad cada molécula pesa distinto, tiene distintas masas. Entonces tuvimos que inventar un número para ponernos todos de acuerdo de ya pásame la misma cantidad de moléculas. Entonces el señor Avogadro, una persona muy inteligente, dijo ya, pongámonos de acuerdo y ocupamos este número todos, ¿ya? Y lo vamos a definir como el mol, y así yo te digo pásame un mol mejor. Y yo me aseguro que me estés pasando esta cantidad de moléculas o partículas, ¿ya? En base a ese concepto de mol, nosotros teníamos que ir generando nuestros balances, o utilizábamos el concepto de mol para generar nuestros balances estequiométricos. Siempre, absolutamente siempre que exista una reacción química representada en nuestra PCU, nosotros tenemos que velar porque se esté respetando la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa nos dice que no se tiene que crear ni tampoco destruir nada en el transcurso de una reacción. Todos los átomos que están en los reactantes tienen que estar también en los productos, independiente de los reordenamientos. Por supuesto que la reacción me va a generar reordenamientos o me va a unir uno con otro y todo eso, pero los átomos individualmente no aparecen ni desaparecen, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que considerar esto. A los que den módulo común, módulo electivo de química, saben que el balance después en reacciones nucleares cambia un poquito, pero nosotros que estamos dando el módulo común tenemos que saber simplemente que tenemos que conservar que si hay un átomo de carbono, hay 6 átomos de carbono en los reactantes, en los productos también tienen que estar los 6. Si hay 12 de hidrógeno, ¿cuánto hay? 18 de hidrógeno, aquí también tienen que estar los 18, ¿ya? Siempre preocuparnos de eso, y no siempre van a estar las ecuaciones balanceadas. Así que nuestro deber, su deber, mirar cada ecuación química, cada reacción química y preocuparse de que esté balanceada. Otra cosa que vimos que es súper importante es la geometría molecular. Nosotros ya sabíamos armar nuestra estructura de Lewis. La estructura de Lewis era una representación en 2D, pero lamentablemente esta cuestión en la vida real no es 2D, es 3D, ¿ya? Y nosotros teníamos una nomenclatura para poder representar la geometría de cada que se daba en el fondo en torno a cada átomo, ya con respecto a los enlaces que él formaba. Y esa era nuestra expresión donde donde A era el átomo central, X eran los átomos unidos a este y E correspondía a un posible par electrónico no enlazante. Nosotros obedecíamos para poder armar nuestra geometría molecular a la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Eso dice que todos los pares, sean enlazantes o no enlazantes, tienen que estar lo más alejados posibles en torno a a los ejes del espacio, ¿ya? Por eso siempre, si yo tengo que alejar dos cuestiones, voy a alejarlas lo más posible. Si tengo que alejar 3, voy a alejarlas lo más posible
4, voy a armar un tetraedro para alejar esos 4 pares lo más posible, y así sucesivamente. Teníamos una clase completa también de geometría molecular donde nos dimos la lata de explicar esto con detalle. También, cosa muy importante aquí, fórmula empírica y forma molecular. La fórmula molecular nos dice exactamente la cantidad de átomos de cada que existen en una molécula. ¿Ya? El tema es que cuando uno hace análisis químico, normalmente no existe una máquina, por más que en las películas salgan, en realidad no existe una máquina donde uno meta una muestra y salga una pantalla con la molécula dibujada. No existe eso, aún. Lo que sí existe son análisis donde, por ejemplo, pueden aparecer la cantidad relativa de un elemento en la molécula. Por ejemplo, que me digan, ¿saben qué? Yo tengo el doble de carbono en relación al hidrógeno. Y eso me entrega la máquina, el análisis. Entonces, cuando yo tengo eso, voy a tener una proporción de los distintos átomos de una molécula. Y con eso, yo en el fondo lo que tengo, cuando tengo esta proporción mínima, es la fórmula empírica. Las mínimas proporciones de cada átomo en la molécula. Por ejemplo, en este caso sería CH, ¿ya? Que es la que está en el 1. Nos dice simplemente que hay un átomo de carbono por cada átomo de hidrógeno. ¿Significa eso que la molécula tiene un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno? No. De hecho, en este caso la molécula tiene 6 de carbono y 6 de hidrógeno, pero la relación es 1 a 1. ¿Ya? Recuerden que ocupando la masa molar si nosotros sabíamos la masa molar de esta molécula y ocupando la fórmula empírica, podíamos despejar la fórmula molecular. Tenemos que ver cuántas veces cabe la masa de la fórmula empírica en la masa molar. ¿Ya? Y así nosotros tenemos un factor y con ese factor multiplicamos y pillábamos la fórmula molecular. Y aquí está descrito nuestro otros contenidos mínimos obligatorios. Descripción cuantitativa por medio de aplicación de leyes ponderadas de la manera en que se combinan dos o más elementos en la formación de compuestos. Ya, eso es estequiometría. Aplicación de cálculos estequiométricos para explicar las relaciones cuantitativas entre cantidad de sustancia y masa de reacciones químicas de utilidad industrial. Y aquí empiezan a dar siempre los ejemplos que nos sirven de mucho. Siempre ponen el del airbag. Esto también es estequiometría. Y eso de allá es súper importante. No todos los contenidos van a ser evaluados, cosa que es muy triste porque ustedes están estudiando mucho y no necesariamente van a preguntar de todo. Y siempre uno sale de la PSU diciendo, no me preguntaron nada de esto. Pasa. ¿Ya? Otro tema muy importante en nuestro módulo común son las soluciones. Y no solamente en el módulo común de la PSU, sino que en la práctica química en general. En un laboratorio, aunque no sea un laboratorio estrictamente de química, puede ser un laboratorio de biología, por ejemplo, va a tener que preparar soluciones permanentemente. En medicina va a ocupar soluciones permanentemente. En cocina, cuando estudie gastronomía, va a tener que armar soluciones permanentemente. Entonces es súper bueno tener estas nociones básicas de soluciones. Cuando yo tengo un solvente, una cantidad mayoritaria de moléculas de un tipo, y en ella soy capaz de agregar una cantidad minoritaria de otro tipo de moléculas y ocurre este fenómeno de solvatación, donde yo dejo de ver cada integrante y obtengo una muestra, una mezcla homogénea. ¿Ya? Existen distintos tipos de soluto. Recuerden que el soluto es el que está en menor cantidad. Soluto electrolito, que es una sustancia de tipo iónica que cuando entra en solución se disgrega. Sale un ion para un lado y el otro ion para el otro. Entonces voy a tener cargas dando vuelta ahí y esto va a ser capaz de conducir la electricidad. Por eso se llama electrolito. Y los no electrolitos son aquellos que cuando entran en solución no se disgregan. Se disuelven, sí, pero su estructura molecular no se ve afectada. Simplemente cada molécula enterita es rodeada por moléculas del solvente. ¿Ya? Por ejemplo, la glucosa. Teníamos distintas unidades de concentración que las vimos y que ustedes deben manejar. Concentración en porcentaje masa-masa, concentración en porcentaje masa-volumen, volumen-volumen, porcentaje volumen-volumen, partes por millón, que es muy útil también cuando vemos mediciones ambientales, y estas otras que vienen ahora, que son las que se basan en moles. Por ejemplo, la molaridad, que tiene la M mayúscula, que son los moles de soluto partido por el volumen de la solución en litros, y la molalidad, que son los moles de soluto partido por la masa del solvente, pero ahora en kilos. ¿Ya? Entonces, en base a esto, yo voy a tener distintas maneras de expresar nuestra concentración o la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución
o la cantidad de solvente en el denominador, ¿ya? Debemos ser capaces de convertir cada una de ellas en cualquier otra, si es que tenemos los datos suficientes, ¿ya? Si es que tenemos la masa molar, podemos convertir en el sentido que nosotros queramos, ¿ya? Es una habilidad que ustedes deben dominar y hemos hecho ejercicios de eso. También está la fracción molar, que es la última, que es simplemente la relación entre los moles de soluto y los moles de solución. Esta es la más básica y la más fácil de manipular. Una vez que tenemos nuestras soluciones, nosotros tenemos ciertas características que definían al solvente solo, y que esa característica iba a variar, iba a cambiar si es que este solvente ahora se encontraba disolviendo a un soluto. ¿Qué quiere decir eso? Que una solución va a tener propiedades distintas en nuestros cuatro tipos, comparadas con las propiedades que tendría el solvente por sí solo. Es decir, que su punto de ebullición aumenta, su punto de congelamiento disminuye, la presión de valor y la presión osmótica también varían si es que tienen soluto, y esos valores van a depender, o esas variaciones dependen de la cantidad de soluto que tengan disuelto, ¿ya? Para eso nosotros definíamos un famosísimo factor de Van Hoff, que en la fórmula es muy complicado, pero en realidad yo lo expliqué o pretendía explicarlo de una forma más simple. Si yo tengo una partícula que está solita, tengo una partícula, por ejemplo, de cloruro de sodio, que es un soluto electrolito. Cuando ese soluto electrolito entre en solución, ya no va a ser una partícula. Se va a transformar en dos partículas. Se va a dividir en el ion cloruro y el ion sodio. Entonces voy a tener dos partículas, aun cuando originalmente yo tenía uno. En ese caso, mi factor de Van Hoff va a ser 2, ¿ya? Y el factor de Van Hoff es un número que corrige a nuestro ascenso bioscópico, a nuestro descenso crioscópico y a nuestra presión osmótica. Simplemente es multiplicar, ¿ya? En el caso, por ejemplo, aquí del cloruro de calcio, este que está acá, tengo un compuesto iónico que está formado por 3 iones, uno de calcio y 2 de cloro. Cuando esta cuestión yo meta una partícula de este compuesto iónico de cloruro de calcio, cuando entre en disolución se me va a dividir en 2 de cloruro y 2 de calcio, es decir que voy a tener 3 partículas, ¿ya? Y por eso el factor de Van Hoff aquí va a ser 3. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo calcule el ascenso bioscópico voy a tener que considerar la constante bioscópica, la molalidad del soluto, pero también voy a tener que multiplicar toda esta cuestión por 3, porque ese es nuestro factor de Van Hoff. En el caso de la glucosa, como están diciendo por ahí, la glucosa era un soluto no electrolito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entra una molécula de glucosa a la disolución, lo que yo tengo disuelto después es esa misma molécula de glucosa. Es decir que no se aplica el factor de Van Hoff, o se considera un factor de Van Hoff como 1, ¿ya? Sería este caso el primero de acá. También habíamos definido el concepto de solubilidad como la máxima capacidad de carga, lo máximo que me aguanta una cantidad determinada de solvente. Cada solvente tiene tabulado o registrado cuánto me aguanta en gramos, la máxima cantidad de masa que me aguanta de distintos solutos. Así que eso en el fondo nos permite hacer ciertos cálculos, ¿ya? Y por supuesto existe un concepto de equilibrio de solubilidad, ya que nosotros fue el primer concepto de equilibrio que vimos y el único en el módulo común, donde yo consideraba en el numerador la concentración del soluto que se encuentra disuelto y en el denominador aquel que no se encuentra disuelto. Entonces, en base a eso yo tengo una constante de solubilidad, ¿ya? Eso era un dato que no vamos a tomar demasiado porque nuestro módulo común no va a tener demasiada importancia, espero. Hay ciertos factores que sí afectan la solubilidad. La temperatura, al aumentar la temperatura yo normalmente voy a tener un aumento en la solubilidad, aun cuando ese aumento no va a ser igual en distintas sustancias. Por ejemplo, aquí vemos que el cloruro de sodio no aumenta tanto su solubilidad al aumentar la temperatura como por ejemplo sí lo hace el nitrato de potasio, ¿ya? La presión también se produce un aumento, pero en soluciones gaseosas. Recuerden que las soluciones pueden estar en los 3 estados de la materia. Soluciones gaseosas, si yo aumento la presión, aumento la solubilidad, pero en líquidos o sólidos eso no ocurre. Y también la naturaleza química. Nosotros vimos geometría molecular y vimos polaridad molecular en algún momento. Y yo puedo saber en el fondo la polaridad de cada molécula y generar la siguiente relación. Lo similar disuelve a lo similar. Los solutos hidrofílicos se van a llevar muy pero muy bien con los solventes hidrofílicos y los solutos
hidrofóbicos se van a llevar muy bien con los solventes hidrofóbicos. Esa misma relación en el fondo de hidrofilia obedece a los compuestos polares o también los átomos con carga. Hidrofobia corresponde a los compuestos apolares. Entonces, en este caso, vamos a tener dos grupos separados de afinidad, ¿ya? Y mientras más cercanos tienen esos grupos, mejor les va a ir con la solubilidad a determinados solutos y solventes. Como ya les decía, la polaridad molecular depende del vector resultante de los dipolos, es decir que vamos a considerar la polaridad de cada enlace, ¿cierto? Nosotros ya sabemos cómo calcular la polaridad del enlace o cómo predecirla, y una vez que tengamos la disposición geométrica de cada enlace, nosotros también sabemos la geometría molecular de cada molécula, vamos a tener un vector resultante y ese es el que nos va a dar la polaridad molecular. ¿Ya? Y aquí hay distintas moléculas con distintos valores de polaridad molecular. También teníamos esta famosísima fórmula. Cuando yo tengo cambios de concentración en una solución en la cual no se quita ni se agrega soluto, es decir, cuando yo solamente tengo cambios en la cantidad de solvente, yo puedo establecer esta relación, ¿ya? Que es la famosa CB igual CB. Lo que ocurre en estos casos es que no se altera la cantidad de moles de soluto, entonces por eso yo puedo hacer esta relación. Aquí tenemos más parte de nuestros ejes temáticos. ¿Ya? Aplicación de las etapas teóricas y empíricas necesarias para la preparación de soluciones a concentraciones conocidas. Esto, dicho de otra forma, es manejar los valores de concentración, nada más. Caracterización de algunas soluciones que se presentan en el entorno, por ejemplo el smog, bronce, edulcorante según propiedades generales, estado físico, solubilidad, cantidad de soluto disuelto y conductividad eléctrica. El electrolito, lo que habíamos dicho anteriormente, esta es la concentración, la solubilidad y el estado físico, que en el fondo es una propiedad bastante directa de las soluciones. Descripción de las propiedades coligativas, eso lo vimos, consideren por favor el factor de Van Hoff, no se les olvide nunca. Y esta cuestión, reconocimiento del material del laboratorio, aun cuando rara vez aparece realmente esto en la PSU, también lo vimos. No sé si se acuerdan que en la última clase de soluciones yo les mostré unas tablitas y les enseñé cómo se llamaban algunos materiales del laboratorio. ¿Ya? Y esto sería el eje temático de materia y sus transformaciones. ¿Qué más vimos? Vimos química orgánica en varias clases. Definimos cómo se ordenan los compuestos orgánicos en torno al carbono. ¿Por qué? Porque el carbono es tetravalente. Puede formar 4 enlaces. ¿Y por qué puede formar 4 enlaces? Porque sus orbitales, los orbitales de su segundo nivel de energía, pueden experimentar hibridación. ¿Ya? Los orbitales, tal como están en estado fundamental, no permiten formar los 4 enlaces, porque se me llena inmediatamente el subnivel 2s. Cuando entran los dos primeros electrones, entran en el subnivel 2s. Eso es lo que me dicen las reglas para llenar la configuración electrónica. El tema es que se experimenta este fenómeno de hibridación y estos orbitales dejan de ser 2s. Adquieren un valor de energía que es similar al resto de los orbitales, entonces ya nos da lo mismo cuál se llena primero, y con eso empezamos a aplicar la ley de la micro en todos los orbitales del segundo nivel de forma conjunta. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos nuestro cálculo de poder saber cómo se arma la hibridación. ¿Ya? Están debatiendo aquí los chiquillos, yo estoy mirando de reojo nomás, esto normalmente pesco más, pero tengo menos tiempo ahora. Calcular la polaridad, dicen, y alguien pregunta cómo se calcula la polaridad. La polaridad en realidad nosotros no la calculamos como valor. Hay un valor que es esa U que aparecía anteriormente, que es un dipolo resultante, pero ese nosotros no lo vamos a calcular en la PSU. Lo que sí nos podría ayudar mucho es saber si es que vamos a clasificar nuestro compuesto, nuestra molécula, como polar o apolar. Y para eso es súper útil saber cuándo ese dipolo o ese vector resultante es 0. Cuando es 0 es apolar. ¿Ya? Por ejemplo, en el dióxido de carbono, que yo tengo dos vectores que están haciendo fuerza ambos hacia el oxígeno y se están anulando, yo quedo con un vector total 0. ¿Ya? Eso lo vimos también en nuestra clase de geometría molecular, si no me equivoco. ¿Ya? Grupos funcionales. Tenemos que aprendernos varios grupos funcionales. Para esto
si bien los vimos uno por uno, yo les daba la recomendación de aprender un grupo que en realidad no aparece en las clasificaciones, que es el carbonilo. El carbonilo es este CO con doble enlace entre el carbono y el oxígeno, ¿cierto? Por ejemplo, es lo que me caracteriza a una acetona. Una acetona es solamente el grupo carbonilo, puesto entre medio de dos carbonos. Pero si yo tenía este mismo carbonilo, ahora al final de la cadena voy a tener un aldehído, ¿ya? Es súper fácil con esos dos, pero es útil saber el carbonilo porque cuando yo tenga que diferenciar, por ejemplo, entre un éter es un átomo de oxígeno que está unido a dos carbonos, y un éster, que es exactamente lo mismo, pero con un carbonilo al lado, es bastante más fácil reconocer el carbonilo, nos ayuda con la memoria, por lo menos a mí. Lo mismo pasa con un alcohol y un ácido carboxílico. El alcohol es un OH que está unido a un carbono, pero el ácido carboxílico es ese mismo OH unido al carbono, pero de un carbonilo. ¿Ya? La amina es un nitrógeno unido a la cantidad que le dé de hidrógenos, ¿ya? Y eso unido a otros carbonos. La amida es ese mismo nitrógeno, pero que está unido a un carbono de un carbonilo. Así que si que le quieren dar una vuelta a esa recomendación que yo les doy, van a poder desocupar espacio en su memoria. También vimos los isómeros. Existían tres tipos distintos de isomería. Un isómero, o dos isómeros en realidad, siempre es algo comparativo, son dos moléculas que están formadas por la misma cantidad de átomos del mismo tipo, ¿ya? Que su fórmula molecular es la misma. El tema es que la disposición geométrica de esos átomos no es la misma. Y eso me hace o me genera que estas sean moléculas completamente distintas. Existen isómeros estructurales, donde los enlaces son completamente distintos. Isómeros geométricos, donde en torno a un doble enlace yo tengo distribuidos de forma alternada los enlaces que corresponden a cada carbono. Y la isomería óptica, que creo yo que era el tipo más complicado, donde a partir de un centro de quiralidad, que era un carbono con hibridación sp3 que está unido a 4 grupos distintos, yo voy a tener distintas maneras de ordenar los átomos en torno a esos carbonos, y esas distintas maneras no me van a dar la misma molécula. Y cuando se produce eso se generan dos moléculas que son súper similares, súper parecidas, si nosotros miramos estas dos, pero es que en realidad son imágenes especulares, ¿ya? Y eso se llama isomería óptica, ¿ya? Además, lo último que vimos en nuestro módulo común fue reactividad en química orgánica, ciertas reacciones que pueden experimentar los compuestos orgánicos y que son características. Por ejemplo, reacciones de sustitución, eliminación y adición. Sustitución era cuando simplemente existía un reemplazo de un átomo por otro. Eliminación era cuando salían dos átomos y se formaba un doble enlace para poder seguir completando los octetos. Y adición era cuando a partir de un doble enlace nosotros incluíamos dos átomos nuevos en esta molécula. A partir de eso nosotros podíamos generar distintas variaciones como la sustitución nucleofílica, la adición electrofílica, que eran variantes distintas. Recuerden que nosotros habíamos definido en estas clases el concepto de nucleofílico y electrofílico. ¿Ya? Frey me pregunta por la jerarquía UPAC. La jerarquía UPAC la vimos y está en nuestra tabla de química orgánica, en la última clase. Tenemos una tabla bien larga donde nosotros teníamos las distintas jerarquías para ir viendo en caso que yo tenga más de un grupo funcional. Además, en esas mismas clases están las reglas para poder ir dándole nombre a cada una de estas moléculas. Recuerden que la UPAC lo que asegura es que cada molécula tenga un nombre y que no existan ambigüedades al respecto, ¿ya? Entonces, en nuestro último eje del módulo común, descripciones de las propiedades específicas del carbono que le permiten la formación de una amplia variedad de moléculas, tetravalencia, hibridación, ahí está. Descripción de la importancia de los grupos funcionales en las propiedades de algunos compuestos orgánicos que son claves en los seres vivos, ¿no? Los grupos funcionales, tienen que manejarlos. Por favor, manéjenlos y manejen nomenclatura UPAC. Representación de diversas moléculas orgánicas con los grupos funcionales considerando su estereoquímica e isomería en los casos que correspondan. También, isomería, por favor, considérelo como un ítem. ¿Ya? ¿No entra nomenclatura orgánica? Sí. Aquí está. Recuerden que estas cuestiones son muy ambiguas. Le dice Francisco que no considere un poquito de nomenclatura orgánica, porque nosotros hemos visto las preguntas de modelos de EMRE. O está preguntando por inorgánica. Ah, perdón, inorgánica no.
No. ¿Ya? Orgánica, sí. Ya, esto es lo que hemos visto durante todo este año, bueno, la primera parte del año, módulo común. No es poca materia, aun cuando las personas que eligieron química tienen la ventaja que esto es mucha menos materia que biología. De eso estamos claros. Yo hago biología también y créanme que la comparación es bastante desigual. ¿Ya? Que estén muy, pero muy bien. Quiero decirle una cosita antes, porque hay personas que yo no las voy a ver más en nuestro chat. Lo que siempre les digo cuando terminamos el año, chiquillos, la PSU es muy importante como para que usted le ponga todo el empeño, para eso sí es importante, muy importante. Pero nadie ha muerto ni a nadie se le ha arruinado la vida tampoco por una PSU. No es tan importante como para llegar a ese nivel. Así que tómenlo con calma. Es una prueba. Ustedes están peleando ahora para entrar a la universidad y la universidad va a tener un montón de pruebas como esta. Así que traten de tranquilizarse, traten de empezar a hacer sus resúmenes, de disfrutar sus fiestas también y de hacer su vida. ¿Ya? Esta es nuestra última clase para las personas que no dan el electivo química. ¿Ya? Si es que tienen biología nos vamos a seguir viendo. Que estén muy, pero muy bien. Un gusto haber compartido parte de este año con ustedes. Les pido por favor que para el próximo año ayuden a difundir este proyecto a todas las personas que ustedes conozcan que es de la PSU. ¿Ya? A lo mejor llegue un día en el que la entrada a la universidad no va a depender de lo que esté dispuesto a pagar usted. Así que esperemos que estén ahí. Chau. Nos vemos. No sé si nos vemos más. Nos vemos en biología, sí, pues. Tenemos un módulo común de biología ahora mismo, en 10 minutos más. Chau.